La paz no es simplemente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien, hemos llegado con la nueva grabación del episodio 27 de este podcast, donde continuaremos hablando de este conflicto en Sudáfrica. Sí, ya sabemos que esta es otra vez una resubida, pero pues nos tenía de espina por lo mal que acaba quedado este audio, así que lo sentimos mucho. Pues ahí va de nuez, como dicen por ahí. Porque sí, estaba escuchando de nuevo ahí en Spotify y ay Dios, sí que quedó mal el audio. Así que esta es para reivindicarnos y, como dijimos, para poder ahí investigar de los otros temas que teníamos. Y pues todos sean bienvenidos a este podcast. Y como dijimos, esta es la segunda parte. Ya para la siguiente semana ya tendrán un nuevo episodio, ahora sí con un nuevo tema. Y recuerden que yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. De este tema aún quedan cosas por complementar, pero para eso les dejamos siempre nuestra bibliografía esta. Nuestra fuente principal para este episodio es completamente en inglés, así que si sabes inglés, pues te lo puedes aventar todo. Este es un documento como de 40 páginas, es un documento como de 40-50 páginas, así que tienes para un rato de lectura. Así que también recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales y compartirnos ahí con sus amigos o enemigos o como gusten. Y como siempre recuerden que su like, compartir, comentario pues ayuda mucho a este tipo de proyectos pequeños. Recuerden que ahí estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok incluso y en YouTube. Así que pues demos inicio ahora sí al principio. Como dijimos es una fuente en inglés que se llama South African History Online y la Enciclopedia Británica Online también son otras de nuestras fuentes. Porque pues ya saben, siempre nos gusta ver ahí los dos lados de la moneda, ¿no? Como es la historia de Sudáfrica y aquí a ver qué dicen los ingleses respecto a esto. Y bueno, es para darles ahora sí que una visión más amplia de todos los hechos. Así que recuerden que aquí no promovemos ahí la afiliación a nada ni a nadie más que pues a nosotros mismos, porque a veces ni la patria, ¿verdad? Pero bueno. Ahora hablaremos un poco de lo que es el llamado Partido Nacional. Ya no le vamos a referir por sus siglas porque si le podemos poner como en inglés NP, National Party. Para que el señor YouTube no nos diga cosas por utilizar una palabra impropia. Uh-huh. Este partido, como muchos otros modernos en el mundo, comenzó a inicios del siglo XX. El primer líder del Partido Nacional, o el NP por sus siglas en inglés, se convirtió en primer ministro como parte del gobierno en 1924. El NP fue el partido gobernante de Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. Unos buenos que son 46 años. Sí, así que hay toda una vida de que estuvieron ahí en el poder. Pues mínimo una generación. Como ya sabrán aquí muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Y como ya mencionamos en el capítulo anterior, y se disolvió apenas en 2005. A los miembros del NP se les conoce a veces como nacionalistas o nacionales. Háganos el favor, pero ya saben, es mucha hipocresía. Siempre sobra y más en la política. Y al igual que otros partidos, este se creó luego de la supuesta separación del imperio que los tenía sometidos. Era el año de 1910 donde, y citando textualmente, se estableció la Unión de Sudáfrica y las colonias previamente separadas del Cabo, que eran Natal, Transvaal y el Estado Libre de Orange, se convirtieron en provincias de la Unión. Sin embargo, la Unión se estableció con estatus de dominio, lo que efectivamente significó que Sudáfrica ya no era una colonia, pero no era independiente y no podía dejar al imperio o ignorar esta monarquía. O sea que todo era una ilusión para que la ONU no los tachara de imperialistas. Es que técnicamente ya no era una colonia, era un vasallo, era un vasallaje. O sea, técnicamente no es una colonia, no te pueden tachar de imperialista, pero sigue siendo un vasallaje. Como un protectorado. Básicamente es un protectorado, solo que protectorado suena más bonito que un estado satélite o un vasallaje. Pero bueno, el señor Luis Botha, no sé si se pronuncia Botha o Botha, pero digamos el señor Luis. Señor Luis se convirtió en el primer ministro de la Unión.
luego de las elecciones de ese mismo año, encabezado por el SAP o Partido Sudafricano, que, oh sorpresa, para absolutamente nadie, solo abogaba por la cooperación de los africaneres y los otros de ascendencia británica, le hace negreos, supremacistas, blancos. Mira la cantidad de cerebro que se llevaba. Continuando, James Barrick, Munich Herzog, que son de que es alemán, nomás no poder, el general conocido solamente como JGM Herzog, era el fundador del Partido Nacional, quien fue el miembro del nuevo gobierno, con una personalidad feroz y públicamente nacionalista, por palabras de la página de la historia sudafricana online. Y no es por menos, ya que se oponía más bien públicamente a los líderes del SAP, ofendiéndolo a sudafricanos de habla inglesa. Aún así, muchas personas nativas lo veían como su representante, sobre todo del Estado Libre de Orange y del Cabo. Esto ocasionó que algunos no quisieran trabajar con él y lo describían como un antibritánico, pues sí, ¿no? Antiimperio, lo que no le veo lo negativo. A fin de cuentas buscaba los beneficios y derechos básicos de la gente de su país sobre los imperialistas. Lo de que el señor Botha obtuviera la mayoría de votos y mantuvieran a este señor fuera del gabinete del gobierno, él se fue y decidió formar su propio partido del que hemos estado hablando, el NP más bien, a finales de 1903. Igual que Robespierre, este señor es otra de esas veces en las que puedes ver que fue la definición del camino al infierno. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ya que al final de cuentas este señor había creado el Partido Nacional con la idea de defender los derechos básicos de la gente de su país, pero al final del día se volvió solo otra herramienta para oprimirlos. Así es que sus ambiciones y creencias eran para él pues lo que debería ser Sudáfrica, ¿no? O sea, él quería una Sudáfrica independiente, librando el país de la Gran Bretaña, que ya para ese entonces, aún para los 1900, aún se negaba a soltar el hueso del imperialismo, ya que si mal no recuerdan, el gobierno, por ejemplo, de Beijing en China no fue devuelto al gobierno chino sino hasta el año de 1984, si mal no recuerdo. Pero continuamos. Aunque ya están preparados en mantener una relación diplomática con Gran Bretaña, insistiendo también en los dos idiomas oficiales que deben de tener, el inglés y el holandés. Ya para el 26 de julio de 1915 crearon su periódico, porque como siempre los medios de comunicación son una fuente principal para promover ideologías, con el llamado periódico Die Burger, con el señor de F. Malan como editor principal. Ya saben, un clásico en todo este tipo de cosas, ¿no? Los partidos o miembros de partidos poderosos normalmente son los fundadores de este tipo de grandes periódicos. Saltamos ya hasta 1924, donde después de la Guerra Mundial, el SAP perdió al general Louis Botha. Cabe aclarar que hubo toda una situación, pero en consecuencia de todo lo sucedido en esos años, Sudáfrica estaba en una gran depresión económica y en ese año Herzog se convirtió en el primer ministro y también ministro de Asuntos Nativos. Citando textualmente, el gobierno de Herzog redujo el poder electoral de los no blancos y promovió el sistema de asignación de áreas reservadas para los negros como sus hogares permanentes, mientras regulaba sus movimientos en el resto del país. De todas formas, para 1933, estos dos partidos que ya hablamos se unieron en uno solo, llamado ahora el Partido Unido, o UP, por sus siglas, por excepción del Dr. Malan, que no estuvo de acuerdo, manteniéndose independiente y formando una nueva oposición, llamado, y oigan esto, el Partido Nacional Purificado, o el PNP. Esto me sorprende en extremo porque fue como de, no, vamos a hacer lo mismo, pero un más culero. Y sí, como siempre poniéndoles ahí nombres según ellos muy nacionalistas y estrafalarios y ella, ¿verdad? Y las vueltas que da la vida, la opinión dividida acerca de unirse o no, esta vez a la Segunda Guerra Mundial, hizo que él perdiera su importancia en el UP, ya que terminaron yendo de nuevo a la guerra del bando británico, cuando él quería que Sudáfrica fuera neutral. Así fue que Herzog luego regresó al NP, que fue reformado como el Partido Gerendinte Nacional. Bueno, por sus siglas HNP o Partido Nacional Reformado en español.
El 29 de enero de 1940, siendo de nueva cuenta el líder de este nuevo partido, con Malan como su adjunto. O sea, no les gustaba y le ponían otro nombre para fingir que ahora sí iban a cambiar y iban a hacer las cosas diferentes. Ahora, me sorprende que este tipo quisiera que Sudáfrica se mantuviera neutral. Uno pensaría que con todas sus ideas de segregación racial, este hubiera sido un miguis con Hitler. Pues sí, pero sabía que él iba a salir perdiendo a final de cuentas y que iba a ser un títere más de los grandes poderes y que pues no iba a ganar nada. Y como ya vimos, al final prevaleció la búsqueda por la supremacía blanca y de los descendientes de los holandeses. Esta imperiosa necesidad de decir que lo mejor son los imperialistas de afuera, desgraciadamente, pero también hay que creer que la gente no se rebeló. Desde los años 50, los 60 y los 70 hubo protestas de jóvenes. Una de ellas en los 1960 en Sharpeville, cerca de Johannesburgo. Terminó cuando la policía abrió fuego, masacró a 70 manifestantes e hirió a unos 190 más. En este punto la mayoría de los líderes, entre ellos estaban Nelson Mandela y Walter Sisulu, estaban encarcelados. Total, que para hablar de todos necesitamos mucho más tiempo. Si estos personajes en sí mismos podrán darles un solo episodio, pero por esa misma razón nos vamos a dejarlos un poco por encima y continuaremos. Y saltaremos de nueva cuenta a los años 80 y 90 y dejaremos estos datos como un complementario para que comprendan la situación social y política en Sudáfrica. En 1982 por fin dieron algunas concesiones de derechos, aunque aún limitados, a los llamados mestizos e indios, aún sin pensar en los negros, obviamente, porque podrías ser mestizo, podrías ser indio, pero si eras negro eras peor que la plaga y no te merecías nada. Aunque ya sabes, la mayoría siguen siendo de ese tono de piel, porque así es la gente allá, debido a aquello del clima nada más. Es como ir a vivir al norte de Europa, donde hace un frío del carajo, y esperar que la mayoría de la gente sea negra. O sea, obvio que no. Es por la razón contraria. Pero que estabas en África, ¿qué esperabas ver? Pues sí, pero es todo este lavado de cerebro que ha estado desde siempre de catalogar a la gente por su tono de piel. Pero pues miren, no nos hace falta mucho tiempo para que eso realmente cambie. Ya para 1985 declaran el estado de emergencia indefinido y luego del aislamiento diplomático junto con grandes problemas económicos, Botha cae enfermo, sucedido por Clerk, que decidió, aun siendo conservador, que deberían bajarle un poco a su locura racista y así entablar negociaciones con la comunidad negra derogando muchas leyes represivas. Así es como se legalizó las organizaciones en contra del apartheid. En 1992, un referéndum convocado por Clerk obtuvo un fuerte respaldo a la política de reforma del partido y dio lugar a negociaciones con el Congreso Nacional Africano, o el ANC por sus siglas en español, bueno, en inglés más bien, y otros partidos minoritarios hacia una nueva constitución en la llamada Convención para una Sudáfrica Democrática, o la CODESA, creado con Mandela en él. Así fue para marzo de 1992, los volantes respaldaron los refuerzos de reforma constitucional por un amplio margen, lo cual era obvio, sinceramente, y aún estos malditos no lo dejaban ir, porque hubo protestas en contra de la igualdad, y pues ya saben, es mucha burocracia, mucha estupidez política. Y la lindura de los humanos, ¿no? Que había gente negándose a estas cosas para tener más igualdad. Y como mencionamos en el capítulo anterior, fue en las primeras elecciones multirraciales, que por Dios no quisiéramos llamarles así. A eso sí, las mujeres no participaron. Ajá, las mujeres aún no tenían derecho. Fueron en abril de 1994. Sí, cierto, bueno, si aún tenían dividida la gente por tonos de piel, dudo mucho que... Sería investigar si las mujeres ya puedan votar, aunque fueran los 90. Pero lo dudo mucho, a lo mejor, porque dudo que aunque... Si tienen estas ideas de dividir a la gente por su color de piel, dudo mucho menos que le pudieran pensar en siquiera darle la libertad a las mujeres a votar. Así que, pues ya saben, ¿no? Fueron en abril de 1994, manteniendo 82 lugares en el Parlamento. Y citando el final de este partido desde la enciclopedia online británica, decía: en junio de 1996, el Partido Nacional
dejó el gobierno de Unidad Nacional, su primera vez fuera del gobierno desde 1948. El partido trató de remodelar su imagen cambiando su nombre a Nuevo Partido Nacional o NNP en diciembre de 1998. En el 99, sin embargo, su apoyo ya decayó y solo obtuvo 98 escaños en el Parlamento. 28. Al año siguiente, el partido formó la Alianza Democrática con el Partido Demócrata, y la Alianza Federal, aunque el PNN se retiró en el 2001. Ese mismo año, el partido formó un pacto con el diablo, con el ANC, su enemigo histórico. Después de varios años de popularidad en declive, en el 2005, ya por fin el Consejo Federal del partido votó para disolverlo. Así terminaríamos nuestro resumen de lo que sería esto de la llamada guerra de los taxis, así como una pequeña vista muy por encima acerca de cuál era la situación política y social en Sudáfrica entre los años 1948 hasta el 96. Así que pues ya saben, siempre es complicado, pero esto es ahora sí que una base para ya comprender ya lo que falta del episodio. Y ahora sí pasaremos al cuerpo ya para terminar sobre la guerra de los taxis. Ahora sí sería para empezar sobre la rápida desregularización. Como ya mencionamos antes, uno de los factores que provocó este conflicto fue la rápida falta de regulación, en 1987. Las raíces de la violencia, de esta violencia de los taxis, se encuentran firmemente en el apartheid, como ya hemos estado reiterando, y la gestión económica y política tan deprimente o nula, y encontrar el mejoramiento del país y sobre todo pues por el caos que ya hemos estado comentando. Lo sucedido en la industria del taxi en 1987 tomaba parte del intento más amplio del gobierno de introducir, noten entre las comillas, al mercado en un enclave de sudafricanos negros que en su mayor parte no tenían experiencia en la acumulación de capital. Le hace ganarse unas cuantiosas cantidades de dinero, por lo que mucha gente empezó a ganar un buen de dinero y pues ya pasa lo que pasa cuando le das poder a alguien. Así es que la desregularización se implementó como un medio para fortalecer, ¿verdad? Eso creían, la economía, dando suficiente participación a la población, digamos, de africana, pues los originarios de ahí, pues en el negocio. Al mismo tiempo, esta situación brindó una nueva oportunidad al régimen del apartheid para complementar su estrategia política de desestabilizar todo, ¿no? La estratificación económica de la sociedad africana del libre mercado. Es así que las guerras de taxis son el resultado directo de la rápida desregularización del transporte en Sudáfrica. Y eso es decir mucho esta palabra, pero Google dice que no hay sinónimos, gente, así que lo siento. ¿Cuál es? Desestandarizar sería la otra, pero en fin, whatever. El punto es que esa palabra es difícil de decir. Hasta 1987, el sistema de transporte público en Sudáfrica consistía en autobuses, inicialmente proporcionados por los municipios y luego por el sector privado. Trenes sobre superficie provistos por el Estado también. Era desesperante e inadecuado, ineficiente y costoso, como el metro de la Ciudad de México. No sé. Bueno, ahí sí es más eficiente. Lo que pasa es de que ahora es muy poco para todos los que son, no manches. Porque sí, hasta eso es económico, ¿no? Sigue siendo económico. Sigue bueno, siendo... allá. Porque aquí en Guadalajara tenemos el mugre tren, pero está bien pinche caro cada vez. Pero bueno. Pero eso es otra cosa de aquí de México. Aquí quejándonos de nuestro país. Ineficiente y costoso. Un país con el racismo legal no le podría ir muy bien. Imagínense lo que deben invertir para mantener esta separación sin sentido. Esto obviamente obligó a que los sudafricanos dedicaran más tiempo de horas al viaje y hasta 20% de sus ingresos en transporte, lo cual es algo inimaginable. Imagínate que te tuvieras que gastar tú, por ejemplo, ahorita aquí en México, que te tienes que gastar una quinta parte de tu salario nomás moviéndote hasta tu trabajo. Bueno, 20%, imagínate. Si aquí estamos diciendo que hay sueldos feos de 6,000 pesos, el 20% sería 1,200 pesos, ¿no? O 2,000. No, 1,200, sí. 1,200, porque 2,000 es la tercera 2,000 parte. sería 30. Pero aún así, imagínense más aparte todo el gasto que es en comidas, lo que es para mantener un hogar. Si tienes familia, entonces era una tremenda locura. Eso también estaba muy regulado.
el régimen del apartheid utilizó las regulaciones para hacer cumplir la segregación de transporte y para proteger al casi monopolio en manos del Grupo de Servicios de Transporte de Sudáfrica, los SATS, que incorporó ferrocarriles y a través de un complejo sistema de subsidios una industria nueva de autobuses. Con esto mismo, pusieron en marcha las normas de transporte incorporadas principalmente en el Motor Carrier Transportation Act de 1930, que prohibió todo transporte de mercancías o pasajeros por carretera con fines de lucro sin un permiso obtenido de un transporte terrestre local, de la Terrestre Local Board o la LRTB, que por si no fuera poco eran particularmente perjudiciales para los negros. Como siempre, había vivido en el distrito judicial como inquilinos ilegalmente registrados durante varios años y estaban en posesión de un permiso de trabajador diario para adquirir un permiso de transporte público. O sea, se tienen que saltar por un chingo de cosas nomás para tener el pinche permiso. Y extra todo esto, la mayoría de los casos estas condiciones no eran posibles en las ciudades. O sea, básicamente se lo ponían todo para perder. Y bueno, o sea, prácticamente solo pueden hacer esto la gente que estaba en la zona rural. Si estabas en la ciudad, te jodías, solo la tenían los de los SATs, los permisos. Bajo el sistema Influx Control, en términos de la ley, un taxi estaba restringido a transportar a 4 pasajeros y un sistema de cuotas que permitía solo un número limitado de licencias de taxi que se emitían cada año. En efecto, este sistema significó que más del 90% de los permisos de taxi fueran para los blancos. ¡Oh, qué casualidad! Y las solicitudes de la gente de piel más oscura fueron rechazadas, lo que efectivamente impidió que ellos participaran en la economía de tránsito y reforzando significativamente el control estatal sobre el sector del transporte. Sin embargo, para 1977, provocado por el levantamiento político que comenzó en Soweto en 1976 y temiendo que la intervención continua del sector de transporte aumentara y con ello se politizara, lo cual ya se había politizado de cualquier forma, cosa que ya está, como dije, ya se ha hecho desde el principio, temían que los negros podrían recurrir a los boicots sosteniendo autobuses y trenes. Así fue que para el gobierno estableció una comisión de investigación sobre la desregularización del transporte. Así es que la Comisión de Investigación de Van Breda en el 77 mencionó sobre el proyecto de ley de transporte por carretera, el Van Breda Commission Breda, encontró que Sudáfrica había alcanzado una etapa de economía y desarrollo industrial que le permitió avanzar hacia una competencia más libre en el transporte. La comisión reflejó la creciente comprensión de que el transporte de pasajeros era una inversión gubernamental poco atractiva debido a su escalada politización e ineficiencia económica. En resumidas cuentas, decían que mejor no le siguieran porque en realidad no estaban resolviendo el problema de transporte, solo haciendo más problemas. Sin embargo, va a ser otra década antes de tomar medidas concretas para regular correctamente el transporte. Ahora, otro factor fue el aislamiento de todas estas organizaciones de taxis que ninguno obedecía a la ley. Una consecuencia inmediata y de gran alcance de la rápida y problemática fue el aumento de las asociaciones de taxis, que han utilizado la explotación y la coacción para construir imperios lucrativos, repuestos a proteger, y se han asociado directamente con la violencia que ha ensombrecido la industria del taxi. Casi desde sus inicios, prácticamente nunca fue una industria que cumpliera bien su propósito sin dañar a quienes brindaban el servicio. Pues ya saben, prácticamente según ellos estaban ahí trabajando, pero a expensas de estas mafias. A finales de la década de los 80, la emergente industria de los taxis ofreció a la gente de color más oscura una de las pocas oportunidades de ganarse la vida con la posibilidad, aunque remota, de hacerse rico. Y déjenme resaltar lo de remota, si no es que infame y prácticamente un castigo en el aire a estas personas, porque ni siquiera los dejaban votar o ir al baño donde quisieran, pues no pueden hablar en ganar mucho dinero. Hagan de cuenta que era como meterse en un negocio multinivel. Sí, les prometían con que se puedan hacer
ricos y llegaban al último nivel, pero en cambio tienes que meter un montón de personas también. Y luego te das cuenta que para llegar al último nivel, en el último nivel solo como 4 personas y todos son blancos. Así es como muy pronto se inundaron de operadores, algunos de los cuales obtuvieron grandes beneficios, mientras que algunos tuvieron un golpe de suerte. En su mayor parte, la industria se caracterizó por la explotación agresiva, competencia entre operaciones que intentan recorrer las mismas rutas, como mencionamos antes. La suerte de algunos se convirtió en razón para pelear por las otras zonas de otros. Ya saben, seguramente no escuché el término de competencia leal. Y como mencionamos, solo unos cuantos tuvieron un golpe de suerte, mientras que el resto tenía que sufrir. Suena como un negocio multinivel. O sea, ya por eso ya quieren hacer la regla de que les pueda pasar a todos. En ausencia del gobierno, o más bien de esos cuantos aprovechándose de la situación, los grupos reguladores de operadores unieron fuerzas para formar estas asociaciones locales, y de los que se supone intervinieron para regular las prácticas de carga y los precios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estas dichosas asociaciones, que surgieron rápidamente en todo el país, comenzaran a utilizar sus fuerzas organizadas para extraer ingresos, comúnmente mediante el uso de la violencia, porque nada mejor que obtener beneficios a base de, ya saben, de balas. Como una magia cualquiera. Típico de estos problemas fue a partir de la protección violenta de esferas de interés y de forma de asociaciones, sino fueron ampliamente alentadas por el régimen del apartheid. Básicamente, este régimen les dio rienda suelta para que esta gente hiciera lo que quisiera sin ninguna clase de regulación. Fueron ignoradas, permitiendo que las asociaciones de taxis se expandieran y crecieran sin ningún control, a favor de prometerles buena vida a estas personas que se convertirían en sus esclavos y sicarios armados. Sobre todo sicarios, y con mala paga. Entre 1987 y 1994, un puñado de guerras de taxis prolongadas de alto perfil, o sea, a plena luz del día y a sabiendas de todas las personas, que se hicieron eco del conflicto político de Sudáfrica. Hoy en día casi no hay ciudad o pueblo que no haya experimentado una guerra de taxis o guerras en los últimos años. A continuación les hablaremos un poco del rango de muerte según el año. Por ejemplo, en el 91, aunque no entiendo, ¿este rango de muertes es solo las muertes y tal cual, o son miles o son cientos? Solo son cientos. Bueno, el 91 dicen que fueron 123. ¿Qué son los injuries? Heridos. Bueno, heridos 156, en el 92 184 y de heridos 293. En el 93 fueron 330 y de heridos 526, o sea, solo vean, de un año a otro se duplicó. Y en el 94 volvió a bajar con 183 personas muertas y 292 heridas. En el 95 subió a 197 muertes y 282 heridos. En el 96 fueron 243, al igual que en el 97. En ambos años yo supongo que entre esos 2 años hubo también más o menos los mismos números de heridos. En el 98 subió a 246 heridos y 343 muertos. 343 heridos y 246 muertos. Y ya para el 99 dicen que fueron 258 muertos y 287 heridos. Aunque pues es un estimado de los extranjeros que fueron a hacer las métricas, porque dudo que el gobierno de ahí tuviera este tipo de números. Y bueno, ya pasamos al siguiente tema, que son las guerras en la península del Cabo, que fueron entre el 94 y el 2000, sí, porque esto continuó. La formación de Codeta en el 92 puso fin a 6 años de hostilidad entre la Laguña y la Webta, acuérdense la primera parte. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se establecieran nuevas asociaciones de megataxis, y la violencia de los choferes se envolvió nuevamente a la península del Cabo. Los civiles no tenían descanso ni seguridad, porque ahora no solo era en más partes del territorio sudafricano, sino más aleatorio, errático y de mayor duración, porque siempre nos podemos superar en ser peor, ¿verdad? Estas disputas nacieron también por las nuevas rivalidades. Ya saben, más gente queriendo tener su cacho del pastel. Esto desde 1994, como también con los cuerpos madres, Codeta y la Asociación de Taxis Amalgamados del Cabo, o la CATA. La violencia de CATA y Codeta estalló y disminuyó de manera intermitente durante 5 años, lo que
lo que la península del Cabo, una de las zonas más volátiles del país en lo que respecta a la violencia de taxis, le causó mayor preocupación, y no es para menos. Esto resalta cuando en los primeros años de los 90 la violencia estaba contenida dentro de Calechita y Mianga. Y desde el 94 las cosas han cambiado, en general dado que las asociaciones de taxis han asumido los roles de organizaciones anteriormente políticos y de protección, se han desvinculado en gran medida de la política, según eso. En el proceso, aunque persisten los problemas de las rutas con exceso de tráfico, otros factores han surgido como determinantes de la violencia. El principal de ellos es el dominio de los cuerpos madre, como ya mencionamos, que llevó a un conflicto generado por procesos iniciados por el gobierno y su infinita corrupción. Ahora sé que va a sonar como un poco redundante, pero ya ves que les hablamos de la desregularización, pues vamos a hablar de la re-regularización. En abril del 98 hubo un aumento de la violencia de los taxis a nivel nacional que fue tan marcado como para levantar sospechas de que fue algo orquestado. Ya de plano querían pensar que la gente era completamente falta de neuronas y si no se dan cuenta de esto. Olía a podrido, obviamente. Y a partir del 7 de abril, la ola de ataques y contraataques de taxis continuó durante casi 3 meses. No había ningún descanso. Y durante el periodo más intenso de esa fecha, hasta el 21 de mayo, más de 70 personas murieron y 130 fueron heridas en los conflictos nacionales de esta mafia. Quedando claro que desde abril comenzó una juerga concentrada de ataques en todo el país, el inicio de un resurgimiento nacional, que según eso querían vender, que en su mayor parte se burló de las autoridades porque no necesitamos pruebas para saber que muchos poderosos estaban coludidos y aún están seguramente. El 11 de mayo, un abatido funcionario del Departamento de Transporte de Gauteng admitió que las estrategias del gobierno dirigidas a frenar la guerra de taxis había fracasado, afirmando lo siguiente: es el sentimiento del gobierno que ahora hemos agotado todas las vías de negociación y mediación con la industria del taxi con poco éxito. Este fue de este funcionario de transporte de Gauteng. Y cabe destacar también que esta frase es una manera de dejarlo todo muy bajito, ya que sí que fallaron por completo. Es decir, que siquiera lo intentaron. Spoiler, no lo hicieron. Y con sus leyes del apartheid pues no venían a bueno. Ahora, está claro que a partir del 98, gran parte de la violencia actual se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar a la industria del taxi a un sistema formal de responsabilidad, le hace estandarizar la maldita sea. Y disculpen la extrema redundancia. La regulación en general implica 3 procesos. 1. Una moratoria, le hace una ampliación del tiempo con frecuencia no observada sobre la emisión de permisos. 2. El registro de qué taxis están operando y dónde. 3. La legalización especial de operadores ilegales sin permisos. O sea, ya saben lo básico cuando quieres tener un orden en una industria, ¿verdad? Porque pues si alguien no haya podido pensar estas cosas básicas como unas leyes para que tengan registro, saber quién tiene qué carro, quién tiene qué licencia, ¿verdad? Y como mencionamos ya al final, había mucha gente operando de manera ilegal, lo que estaba causando también problemas. Así que, ¿para qué tienes esta gente cuando es más ilegal? Mejor dale un permiso y que haga que sea legal en lugar de tener que estar teniendo una mafia por ser ilegal. Ese es el problema cuando... Y que no hubiera designación de territorios. O sea, tal vez para ti que vives en tal distrito te sea más fácil trabajar ahí. Entonces X trabaja ahí. Y si de pronto te terminas yendo a otro distrito porque te cambiaste de casa o simplemente te tocó ir mucho más lejos, pues ni modo que así sea ya. El problema también de estas cosas de los territorios, ¿no? Ajá. Es que el problema con este tipo de prohibiciones, porque es una prohibición a final de cuentas, lo ves como lo veas, es que cuando algo es legal, usualmente tú tienes la forma de regularlo. Por ejemplo, ve lo que pasó con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Cuando es legal, tú puedes poner leyes de cómo se puede vender, dónde se puede consumir, a quién, cuándo y cuándo, pero vuélvelo ilegal y todas esas leyes y regulaciones se van por los aires. De repente algo que era una ley no escrita o incluso algo hasta moral, se vuelve y se ignora por completo, porque ahora que es ilegal, pues todo se vale. No se puede regular algo que es ilegal, esa es la cosa. Sí, más cuando ya están involucradas todas estas personas que quieren sacar su propio beneficio, cobrar precios muy altos
prácticamente esclavizar a sus A sus pseudoempleados y todo, porque la ley no los está verificando y diciendo, oye, le tienes que pagar, aunque tú tengas el permiso, como acá en México, aunque tú tengas el permiso, esta persona se debe de llevar una parte. Entonces las mafias siempre pasan en este tipo de cosas. Si ahora estamos hablando de productos ilegales que se puedan vender las mafias, ahora imagínense algo tan básico como es el transporte público, que todo el mundo lo necesita siempre, ¿no? No es lo mismo que consumir algo que si tú decides no lo vas a consumir, pues no vas a estar ayudando a que esas mafias crezcan, sino es algo de, ¿cómo se puede decir?, de interés público básico, ¿no? Y aunque no fue algo de interés público básico, por ejemplo, yo mencioné la prohibición de Estados Unidos era por el alcohol, que no es precisamente algo del sector público, pero aún así pasa lo mismo. O sea, una de las cosas muy curiosas es que una de las razones de la prohibición de Estados Unidos era que querían disminuir cuánto alcohol consume la gente, ya que en aquella época era más normal ver a alguien tomarse una cerveza en su casa que ver a alguien tomar agua. En lugar de que la prohibición hiciera que la gente bebiera menos, la gente lo consumió más. Sí, pudieron haber hecho algo como aquí, ¿no? Que pusieran más restricciones para empezar a quienes se vendía, poner impuestos a esos productos y ese tipo de cosas. Y aún así, pues no funciona de nada. La verdad es que falta mucho para que las personas aprendamos a mejorar como sociedad en muchos aspectos, y eso implica no ser adictos a cosas que hacen daño a tu cuerpo. Pero la verdad es que les termina, ¿cómo se puede decir?, conviniendo a los gobiernos, por ejemplo, hoy en día las farmacéuticas, ¿no? Que sigas consumiendo mucho tabaco, que tomes mucho alcohol, que comas mucha sal, mucho azúcar, etcétera. Le sigue conviniendo porque a la larga te va a causar distintos problemas de salud y vas a tener que estar pagando para mejorar. Y como la gente no cambia, pues van a pensar que la pastillita mágica les va a resolver sus problemas de salud. Entonces, pues es un gran círculo vicioso que ahora dejan y hasta promueven, ¿no? No que en esos tiempos, según ellos, que por prohibirlo pensaban que ya se iba a quitar, y pues no, así no es. Ahora, el problema en específico con Sudáfrica es que de lo que nosotros hablábamos era de algo, ahora sí que más bien del sector privado. Ahora incluso en Sudáfrica, con aquello del racismo legal, el llamado apartheid, que se me hace curioso que uno de los tipos que lo impuso fue un tal llamado Herzog, cuyo apellido suena misteriosamente alemán. ¿Coincidencia? Pues ni modo, es como se puede decir, no se puede evitar que un montón de locos lleguen al poder, y por desgracia, ¿cómo se puede decir? Yo creo que la gente, estando en la miseria sin tener contacto también con el exterior y un montón de situaciones más, pues evitaron que pudieran hacer algo más aparte de estos pequeños enfrentamientos en contra. Entonces, pues por desgracia ahí cada país va a su paso. Pero si algo se ha aprendido en la historia de distintos países desde que estas revoluciones, estas guerras civiles entre el mismo país a veces son las que ayudan a que sigan mejorando. Y luego pasa como en muchos países de África, que luego al no tener este tipo de cambios rotundos, pues también por eso están más atrasados en muchas cosas, ¿no? Es que el imperialismo les duró mucho más. El problema con muchas de estas, porque sí ha habido algunas revoluciones y intentos de dependencia en África, el problema es que tumban al gobierno tiránico en punto y lo reemplazan con otro gobierno tiránico en turno exactamente igual. O sea, no hay una revolución como tal, porque solo es una revolución para quitar a alguien del poder, no para cambiar el estatus. Sí, prácticamente llegan al poder personas que solo buscaban también eso, el poder. Y la verdad es que les ha funcionado muy bien tener tan poco nivel educativo, tener tan poco acceso a un montón de cosas al básicas. Internet, por ejemplo, por ejemplo, casi todo África hay una cantidad enorme de poblaciones que ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica. Algo que cualquier persona de este lado de Occidente, aunque seas del tercer mundo, uno ya lo da por sentado, porque hay gente que no podrá tener para comer, pero tiene su televisión. O tiene su teléfono. Ajá. Entonces allá no, nada. O sea, tú ves documentales, reportajes de cómo viven las personas allá, y a veces ni siquiera conocen bien las estufas de gas,
literalmente tienen que vivir con estufas de, ¿cómo le llaman? De De carbón. Entonces también por eso la industria de carbón está bien pesada ahí en África. Y de hecho, para que no cambie la situación mundial como siempre, los europeos son los que se han llevado más cachos de esta industria del carbón. O sea, si ustedes investigaran cómo es la industria del carbón, hay un montón de estas situaciones donde deforestan árboles que se supone son protegidos, no sé, en Alemania, pero sí van a África a talar esa misma especie de carbón. Como la madera, como hacer carbón de madera de árboles de ébano, por ejemplo, que es un árbol que está protegido en Europa, pero eso sí lo van a desforestar en África porque lo ocupamos para hacer nuestras salchichas alemanas, carajo. Sí, entonces es esa la hipocresía de Europa, ¿no? Y obviamente todos los países y gobiernos son hipócritas en mayor o menor medida, pero lo decimos, ay, sí, qué bonito es Suecia, qué bonito es Alemania, qué bonito es Francia, la chingada. Sí, pero no queremos ver todo lo detrás que hay. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental que estaba hablando de esta mafia, si no me acuerdo mal, de un país de África que en ese momento no me acuerdo. Pero total, era una mafia de África que estaba ayudada por un montón de mafias y de personas de Europa que traían mujeres de África para, ya saben qué, para venderlas. Trata de blancas. Era trata de blancas, aunque no va a ser la broma obvia. Bueno, trata de personas para servicios sexuales. Es la forma bonita de decir prostitución. Ajá, y como saben, en Alemania se supone que es legal, pero lo te pones a investigar y esta legalización solo ha ayudado para que ahora esté mucho peor y mucho más difícil que alguien pueda denunciar que le estén esclavizando de esta forma, porque van a decir, pues es legal y tú viniste diciéndole que sí a tu ahora proxeneta, porque le dijiste que sí porque querías salir de tu país. Y pues tú aceptaste, así que pues ¿qué vamos a hacer? Y muchas de estas investigaciones quedan a medias o no las hacen. Entonces es peor que antes. Ahora no estás fingiendo sabiendo de que está debajo todo el agua. No, ahora se supone que es a plena luz del día. Entonces imagínense. Este es el caso contrario. Aquí tenemos un caso que por la legalización se volvió todo peor. Pero que no fue tanto porque se volviera legal, sino por la forma en la que lo hicieron. Porque en la forma en la que lo hicieron al legalizarlo, básicamente le abrieron las puertas a toda esta gente que lo único que se le trata de personas. Entonces, pues ahí podemos ver los dos lados de las monedas, ¿no? Tanto no regularlo como fingir regularlo y no hacerlo bien, pues ese es el gran problema de la humanidad. Es como dijo precisamente, seguramente muchos de ustedes conocerán el canal de Historia Simplificada en YouTube, un canal de historia en inglés, que él dijo, si una ley todo el mundo lo está ignorando, es realmente una ley. Sí, ¿cómo se puede ver en este sentido? Siempre queremos ver los lados buenos o los lados malos de algunos lugares, y todos los lugares tienen lados buenos y lados malos. Es como, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a todos les encanta demonizar a Alemania por todas las barbaridades que hizo. Y están en lo correcto. Pero ¿acaso algunas de la mayoría, ustedes han escuchado hablar de todas las barbaridades que hizo Japón en China? Ya no siga lo que hicieron los europeos en África, porque sí, África también estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Todas las barbaridades que hizo, por ejemplo, Japón en el norte de China, y que literalmente se anexaron Corea, toda Corea, no solo Corea del Sur, toda Corea, toda la tortura y todo lo desmadre que se hace en el norte de China por parte de Japón. Pero eso nunca lo mencionan en los libros de historia. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos y Japón son aliados y no le conviene que Japón se vea mal. Sí, tampoco hablan mucho de lo que hizo Italia. Bueno, tampoco es que haya hecho mucho. Bueno, es pero... que también Italia, como ya hablamos de Italia en la Segunda Guerra Mundial, la campaña de Italia durante toda la Segunda Guerra Mundial fue fracaso tras fracaso tras fracaso. Y en cambio Japón era el gemelo malvado de Alemania, si es que se puede. El gemelo más malvado. El gemelo más malvado de Alemania. Aunque ya ahora se quieran dar de, capitalismo, somos de primer mundo. En un dato completamente non sequitur. Ya saben que le decían a este señor, a Mussolini, le decían il duce, o bueno, más bien su pronunciación en italiano sería il duce,
que se pronuncia, que la curiosa con la palabra duche es que se puede comparar con la palabra en inglés douche, que es algo así como escoria, basura, etcétera. Así que tómenselo como lo que es. Así que, pues la verdad es de que siempre hay que tomar en cuenta el pasado de las cosas, ¿no? Esa es la cosa con la historia. Porque luego hoy en día quieren meter ahí debajo de la mesa cosas que sí pasaron y fingir que nunca sucedieron. Pero para eso está siempre tratarse de mantener informado, ¿no? Igual no es que se pueda de todo en todo momento. Pero sí, tampoco se dejen llevar por lo bonito de que dicen del primer mundo o lo feo que digan del tercer mundo, porque en cualquier lado te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, o puedes tener una muy mala experiencia o una muy buena, ¿no? Obviamente sabemos que la calidad de vida de los países de Europa es mucho mayor que en muchas partes del mundo, pero siempre tomen en cuenta que es porque fue a costillas de toda América, de África, de Asia, de Medio Oriente, prácticamente de todo el mundo. Por eso es que están como están, tanto tiempo robando, tanto tiempo sacando beneficios, aún sacan beneficios de todos estos lados. Porque recuerden, la mayoría de los imperios coloniales, la mayoría no cayó sino hasta mediados del siglo XIX. Incluso unos cayeron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial con por ejemplo, la Unión Soviética, que tenía todos esos estados satélite, lo que era Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, lo que le decían la llamada cortina de hierro, que era como era básicamente los escudos de carne de Rusia por si hubiera una invasión de Occidente. Y eso, muchos de estos gobiernos títere que eran, no se disolvieron sino hasta 1980 y tantos o los 90s, cuando la Unión Soviética por fin se disolvió con ayuda de Mikhail Gorbachev. Pero fíjense, por ejemplo, esto no fue hasta los 80s. Fíjense la barbaridad. Sí, aún estamos muy atrasados en todo ese sentido, ¿no? Ya lo mencioné antes, el gobierno de Beijing hasta 1984 estaba bajo gobierno inglés. Todas las colonias, porque aún los eran colonias, todo donde estaban en África, fíjense, para que soltaran ese condenado hueso, ¿cuánto les tomó? Sí, se nota cómo siempre se han aprovechado de todo el mundo y también por eso están como están. Entonces, cuando se topen con alguien de allá arrogante, pues miren, se sacan su libro de historia básico. Vamos a ver y empiezan a enlistarle cómo el país donde viven de primer mundo se ha salido beneficiado de otros países. Y pues con eso le cae en la boca. No hay nada más fácil de caer la boca a alguien que con hechos. Y obviamente no vamos a decir que todos los europeos son los culpables o que todos son malvados. Pero si estás donde estás, amigo, es también porque han hecho cosas malas a costa de los demás. Tampoco creas que, son primer mundo porque sus gobiernos son muy chéveres y todos son muy buena onda, muy educados y trabajadores y la fregada. No, eso también es porque es todos los beneficios que han sacado de todo el mundo. Es como durante la Revolución Francesa. Una de las razones por la que el resto de los gobiernos monárquicos de la época están tan asustados es porque durante la Revolución Francesa muchos nobles estaban tratando de escapar todo este rollo del reinado de terror de Robespierre. Mucha gente huyó, pero los países colindantes, a los países fronterizos con Francia, pero estos países están asustados de que toda esta gente que venía huyendo trajera sus ideas revolucionarias y ya saben porque los iban a quitar del changarro. Le van a venir aquí a abrir la mente a sus ciudadanos y eso ya no les convenía. Porque como siempre la información es la carta para ganar en cualquier historia o en cualquier época, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que encuentro súper gracioso de la Revolución Francesa? Es que el gobierno monárquico de Francia apoyó a la revolución de las 13 colonias a independizarse de Inglaterra, mientras ellos están apoyando a un grupo de colonias que se quieren volver a una república.
cuando ellos eran una monarquía absoluta. Como siempre, la hipocresía, ¿no? No sé si lo hicieron para joder con Inglaterra. Obviamente lo hicieron para joder con Inglaterra. Acuérdate, la enemistad siempre existente entre Inglaterra y Francia. Pero bueno, ya sabemos que nos fuimos ahí mucho por las ramas, pero me sirve que ahí les complementamos, aparte de traerles otra información. Tomen su lección de geopolítica básica. Y recuerden que tampoco es que tengamos la última palabra, pero como ciudadanos de un país que fue colonia durante varios cientos de años, pues les vamos a traer la historia de los vencidos. Y somos el país de Latinoamérica con más guerras civiles después de Haití. Las guerras civiles en Haití son otro tema, déjenme decirles. Pero también aquí tenemos una cantidad. Si hay un país con el que México es experto en pelear, es México. Sí, entonces recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso es que ahora el revisionismo histórico ha traído un montón de vertientes estúpidas, como los que ahora quieren apoyar que Porfirio Díaz, o algunas corrientes españolas que ahora quieren ver el imperialismo del paso de su país como algo súper genial. Entonces no sean esa gente. Está bien verlo con ojos del presente, pero tampoco es que puedas juzgar a toda esa gente porque era otra mentalidad y otros tiempos. Pero tampoco hay que aquí alabar lo que sabes que estuvo mal. Como este viejito en España que en algún momento dijo que si España era atacada, que toda la gente de habla española en Latinoamérica se veía obligada a ayudar a España por ser la madre patria, y la madre patria mis nalgas. Sí, ajá. Tú no eres la madre patria. España no es la madre patria de nadie en Latinoamérica. No he visto a ninguna italiana pelear porque todas las culturas derivadas de los romanos no los han ayudado cuando han tenido problemas. O sea, es la misma tontería. No, y si ese es el caso, serían todas, porque casi toda la cultura europea viene de los romanos, en su mayor parte. Entonces, pues bajo esa lógica puedes sacar cartas así sin sentido, ¿verdad? Entonces, pues no. Pero en fin, investiguen y nos fuimos por las ramas a lo loco. Así que investiguen y creen su propia punto de vista. Nadie tiene la última palabra, cada quien va a tener ahí su subjetividad en todo, pero tampoco dejen ahí que les quieran encimar su propia ideología o forma de ver las cosas. O como digamos acá en México, que les den chocolate con el dedo, por así decirlo. Así que pues nos estaremos escuchando y ahora sí la próxima semana. Esperemos que tengan un feliz inicio de semana y nos escuchamos próximamente. Y como otra vez continuando con el vertiente de las mujeres, también va a tener algo que ver con ello. Así que espérenos el próximo domingo. Bueno, el próximo lunes. Grabamos los domingos, pero los publicamos los lunes. Hasta la próxima, gente. Adiós.